Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y siguen esta reflexión todos los días. Gracias por acompañarnos y ver la reflexión del día. Vea, la reflexión del día es del Evangelio del Misal de la Iglesia Católica. Las lecturas son las que dan en todo el mundo. Las mismas lecturas que yo voy a leer son las que dan en todo el mundo. Las que yo voy a leer, aunque hoy es lunes, voy a leer las de ayer domingo, las de este domingo que me parecieron que son muy importantes. Aunque hoy Dios continúa con el mismo tema. Este domingo fue el Yo soy el pastor, hoy es Yo soy la puerta de las ovejas, así es que vamos a tener un evangelio muy bonito. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Hoy voy a tocar un tema terrible para todos ustedes. Es terrible. Vamos a leer y así les voy a decir de qué se trata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 13, 14, 43 y 52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles. En aquellos días Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, ya ustedes escucharon esta primer lectura. Esta primer lectura fue de ayer, como Bernabé, después de haberse curado, recordemos pues brevemente la historia. Saulo pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco a apresar a todos aquellos que seguían a Jesucristo. Y solo que cuando iba llegando a Damasco con su gente, con los que lo venían siguiendo, acompañando, una luz lo tumbó de la cabalgadura y cayó al piso, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se sorprende y dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pues bien, esa historia la contamos cómo él queda ciego, cómo es llevado a Damasco, y en Damasco un tal Ananías le impone las manos y le devuelve la visión, y lo bautiza para que se vaya por el mundo a predicar. Pues bien, hoy es continuación. Hoy Saulo conoce a Bernabé y se van a predicar. Y lo primero que dice acá es que entran a una sinagoga, comienzan a rezar. Este es un detalle muy interesante. Ellos entran a una sinagoga un sábado, y entonces los protestantes dicen: ¿sí ven cómo Pablo seguía orando los sábados? Y resulta de que en ese tiempo había que seguir las leyes de los judíos. Y por eso, ¿dónde iba a enseñar Pablo? ¿Dónde iba a ir a enseñar?
En las plazas públicas donde no había nadie, tenía que ir a las sinagogas donde se reunía todo el mundo. Y por eso dice, allá se reunió, pero luego quedó de que a 8 días después iban a ir. Y fueron. A los 8 días que se reunió tal multitud que todo el mundo se reunió a escuchar a Pablo y a Bernabé. Solo que estaban los judíos celosos de que ellos predicaran la palabra de Dios con tal sabiduría. Y entonces armaron una triquiñuela ellos con mujeres que les gusta mucho ir a la sinagoga y rezar y todas estas cosas, y con hombres poderosos del pueblo para que expulsaran a Pablo y a Bernabé del templo. Pero lo que ¿se acuerdan que ahorita les dije que una cosa terrible estaba pasando? Se las voy a mostrar, la parte terrible, porque esto es terrible, muchachos. Es terrible. Es que yo no puedo creer lo que esto sea así de terrible. Esta parte. Cuando los gentiles, voy a cogerlo desde más atrásito porque ya les voy a decir la palabra terrible. Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazasteis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos los ha mandado al Señor, que de ahora en adelante íbamos a ir por todo el mundo a predicar a los gentiles. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Los gentiles, que somos todos nosotros, recordemos que el mundo está dividido en dos partes: entre el pueblo elegido por Dios y los gentiles, que éramos todo el resto del mundo. El pueblo elegido por Dios eran los de Israel, no más, los que fueron sacados de allá de Egipto y llevados por el desierto durante 40 años. Ese es el pueblo elegido de Dios. Y Dios y Jesús vino a ese pueblo elegido, solo que ese pueblo elegido lo rechazó. Ahora Pablo, que se ha convertido al cristianismo, también va y le predica a los judíos. ¿Y qué va a pasar con los judíos? Que los judíos lo van a rechazar también. Entonces, como ellos ven, como primero Dios lo mandó a los judíos y ellos lo rechazan, Pablo les manifiesta y dice, bueno, ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios. Que conste que vine primero a ustedes, pero como rechazaron la palabra de Dios, entonces ahorita vamos a cumplir la segunda parte, que es que vamos a ir al mundo entero, a los paganos, a los gentiles, a predicar la palabra de Dios. Y aquí viene la palabra terrible. Terrible es terrible. Y es esta frase. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Esa frase es terrible. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Oiga, los que estaban destinados. Esa frase es terrible, muchachos. Ahora la pregunta que usted y yo debemos hacernos: ¿somos nosotros destinados para la vida eterna y por eso es que creemos? Yo creo que sí. Porque solamente los que se van a salvar para la vida eterna creen. Los que no se van a salvar no creen. La pregunta para usted: esta frase es terrible. Solamente creen los que van a estar destinados para la vida eterna. Y así es que a usted, que le ha llegado la palabra de Dios en estos momentos y decide no creer, permítame decirle, esta frase es para usted. Usted no está destinado para la vida eterna, porque no está destinado. No. Usted no es uno de los elegidos, usted no es uno de los escogidos. Por eso es que esta frase es tan terrible, porque aquí dice: y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Oiga, vamos a suponer que ahí habían 1000 personas. Bueno, pongámosle 300. Habían 300, no, pongámosle menos, yo no creo que hayan tantas, 100 en una sinagoga.
100, que hayan 100 en la sinagoga. Y de esos 100, dice la palabra de Dios, y creyeron los que iban a ser destinados para la vida eterna. Entonces, de esos 100, por ahí 10 creyeron. Por ahí 10 creyeron y decidieron creerle a Pablo. Y mire qué dice acá tan bonito. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras. Y luego dice acá, y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. ¿Se acuerdan una frase que Jesucristo les dijo cuando mandó a sus discípulos? Vayan, si los reciben en una casa, coman de lo que les den, permanezcan ahí hasta que se tengan que ir. No estén cambiándose de casa en casa. Pero si no los reciben, límpiesen hasta el polvo de los zapatos. Y dígales que será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a este pueblo o a esta casa. Es lo que está escrito acá. ¿Entendieron esta primera parte? Esto es terrible. Solamente los que creen en Cristo se salvan. Salmo, nosotros somos el pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Segunda lectura de Apocalipsis. El Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Apocalipsis 7, 9, 14 y 17. El Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas tan vivas. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto tiene una explicación muy fácil, muy sencilla. Acabo de leer Apocalipsis. Juan está viendo en una visión los que se fueron para el cielo, los que están en el trono, al lado del Señor. Y dice que es un montón de gente. No como dicen los pobres testigos de Jehová. Y voy a decirle pobres porque pobres, qué pesar. Los testigos de Jehová les metieron el cuento y ellos tonticos se lo creen, que solo se van a salvar 134,000. Solamente se van a salvar los 100 o 144,000, creo que es, los 144,000 de todo el mundo. Solamente van a salvar 144,000. Y llevamos más de 2,000 años de existencia y creen y han nacido. Por ejemplo, en estos momentos hay 8,000 millones. 8,000 millones de habitantes en este momento. Ahora 10 años habían 7,500 millones. Ahora 20 años habían 7,000 millones. Y mueren y nacen, mueren y nacen, mueren y nacen, mueren. O sea que mueren miles de millones. Y piensan los tonticos que solo se van a salvar 144,000. Y creen que esos 144,000 es uno de ellos. Por lo tanto, es una religión que los han engañado y los embrutecen y les hacen creer tontadas que no nada tiene que ver. Pues bien, aquí hay una realidad y es esta. Pablo ve en una visión que hay miles y miles y miles de personas de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas partes. Miles y miles vestidos de blanco y con una palma en la mano. Miles. ¿Y quiénes son esos miles? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan que ahorita les dije terribles?
pues son terriblemente. Los únicos que se van a salvar son los que creyeron y estaban destinados a la vida eterna. Esos son los miles y miles que Juan ve. Solamente los que creyeron. Y les dije que habían 100 personas y solamente 10 creyeron. O sea que 90 se perdieron. Si hay 1000, entonces 100. 100 de 1000 personas, 100 se van a salvar. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos 100? Los que creyeron en Cristo. Los que creyeron en Cristo son esos que se van a salvar, porque están predestinados para la vida eterna. O sea, no todo mundo se va a salvar, no todo mundo se va a salvar, solamente la salvación es para los que creen en Cristo. Ahorita les voy a dar entre paréntesis quiénes son los que creen en Cristo, para que ustedes los conozcan. Vamos a leer entonces el Evangelio que nos va a decir muchas cosas. Juan 10, 27, 30. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, cortico, cierto, pero lleno de mucha sabiduría, de muchas cosas para reflexionar. La primera que les dije es: ¿quiénes se van a salvar? Los que creen en Cristo. Y voy a mostrarle aquí quiénes son los que creen en Cristo, porque Jesucristo lo está diciendo. Póngale cuidado quiénes son. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Los que creyeron son los que están y van a ser salvados. Los que creyeron son las ovejas que escuchan la voz de Cristo, y Cristo las conoce, sabe cuáles son, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y ellas me siguen. Vean, muchachos, vamos a nombrar a los borrachitos. Los borrachitos dicen: yo creo en mi Señor Jesús. O sea que ellos se van a salvar. Las prostitutas dicen: yo creo en mi Señor Jesús. Y Él sabe por qué yo trabajo en esto. Se van a salvar también. Los protestantes, testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, evangélicos, séptimo día, pregúntenles. Y ellos todos creen en el Señor Jesús. Todos creen, igual que las prostitutas, que los borrachos, que los drogadictos, que los políticos corruptos y hasta que los guerrilleros. Todos ellos creen en el Señor Jesús. Y aquí dice que todo el que oye mi voz, yo lo voy a salvar. Entonces, ellos se van a salvar, sabiendo que creen. No, porque así no es que está escrito. Aquí hay una frase que es la que deben interpretar y tener muy en cuenta. Mis ovejas escuchan mi voz. Cuando dicen mis ovejas escuchan mi voz, quiere decir: mis ovejas escuchan mis mandatos y obedecen lo que yo les mando. Eso es lo que quiere decir: mis ovejas escuchan mi voz. Las que creyeron en mí son las que escuchan mi voz, son las que obedecen mis mandatos, son ellas las que se van a salvar. Y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí volvemos al ejemplo de las 100 personas, solo 10. Solo 10 escuchan la voz del Señor y obedecen sus mandatos. ¿Cuáles son los mandatos del Señor? Voy a dárselos allí breve. Juan 20, 21, 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Cuál es la orden que dio Jesús?
que vayan por el mundo a pedir a perdonar pecados. ¿A quiénes? A los que pidan perdón. Entonces, ¿un protestante va a ir a pedir perdón a un sacerdote? No va. Le está obedeciendo a Cristo. Oye la voz de Cristo y escucha y obedece. No la obedece. Porque un pastor mentiroso le ha hecho creer que el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo en el cielo. Aquí en la tierra no hay poder. Y prefieren obedecerle a ese pastor mentiroso que escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que dice Cristo directamente. Si Él dice que vayan y a perdonar pecados y quienes pidan perdón se les va a perdonar, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Y vuelvo al ejemplo Juan 6:53. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y qué dicen los protestantes? Que no, que en la Eucaristía no está el Cristo vivo, que eso es mentiras. ¿Le obedecen al Señor? ¿Escuchan su voz y le obedecen? No. Luego no van a ser salvos, porque solamente son los que obedecen, escuchan la voz y obedecen su palabra. Eso es lo que el Evangelio hoy nos está enseñando. Los que creyeron en Él se salvarán. Y entonces voy a terminar entonces con este pequeño detalle que está en la primera lectura. Voy a leérselo entonces, que está al final de la primera lectura aquí. Por su parte, ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Esta parte. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te llena de alegría y te hace obedecer a Cristo. El Espíritu Santo. Si el Espíritu, aquí hay un detalle. César, los protestantes dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no obedecen lo que el Señor manda? ¿Por qué se salieron de la Iglesia Católica si eran de Cristo? Y ahorita viene esta partecita que no se me puede olvidar, ya que me acordé, tan bueno que me acordé, que es esta parte de Jesús. Esta parte es terrible, muchachos. Yo veo en la iglesia, en los evangelios no veo sino cosas terribles. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Esta parte. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es terrible. Nadie las arrebatará de mi mano. Oiga, por Dios bendito, si ahí dice que nadie me las va a arrebatar de mi mano, entonces ¿qué pasó cuando hace 50 o 60 años atrás, aquí en este pueblo y en estos pueblos no existían protestantes? Eso no existía. Aquí no existía sino la Iglesia de Cristo, la católica. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos se la enseñaron a nuestros abuelos, y nuestros abuelos a nuestros padres, y nuestros padres a nosotros. Y nosotros obedecíamos a Cristo, íbamos a misa, comulgábamos, hacíamos la primera comunión, hacíamos la confirmación. De niños nuestros padres nos bautizaron y pertenecíamos a Cristo. Y éramos católicos y éramos de Cristo. Entonces, ¿por qué viene Jesucristo a decirnos esta frase? Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ah? ¿Ya entendieron la respuesta? Y nadie las arrebatará de mi mano. Oiga, si eran de Cristo, comulgaban con Cristo, iban a misa, hicieron la primera comunión, ¿cómo rayos dice Cristo? Y nadie las arrebatará de mi mano. Y les voy a dar la respuesta. Porque no eran de Cristo. Y en eso es que se fundan los protestantes. Vea, yo me salí de la iglesia católica, porque cuando yo estaba en la iglesia católica, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era una prostituta, yo era una mala persona y le pegaba hasta a los vecinos, y a mi mamá y hasta a mi papá los ultrajaba. Y por eso me salí de la iglesia de Cristo.
aquí dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y sabe por qué no las arrebatarán de mi mano? Porque ese que se salió no era de Cristo. No era de Cristo. Vino un pastor mentiroso, le enseñó un montón de mentiras. Le dijo, venga, en la iglesia católica son idólatras, tienen imágenes. Ay, sí, es verdad. Y ahí mismo se fue con el pastor. ¿Era de Cristo? No. Si hubiera sido de Cristo, permanece en la Eucaristía. Es que mire que esa iglesia está llena de sacerdotes pedófilos. Hay muchos que violan niños y los encubre el obispo y el papa. Y por eso me voy a salir de la iglesia católica. ¿Era de Cristo? No, no era de Cristo porque no permaneció en la fe. No permaneció en la Eucaristía. César, es que en esa iglesia usted los ve rezando en misa todos los domingos y después usted se va por allá y pasa por la galería, ya están tomando, bebiendo y con viejas y prostitutas y luego los vemos rezando en la iglesia. ¿Esos son de Cristo? No son de Cristo. Pues si fueran de Cristo permanecían en la obediencia de Cristo. Y esos son los protestantes que ven a toda hora por el retrovisor a los malos católicos. Nunca ven a los buenos católicos, nunca ven a los buenos, a los que se van a salvar, sino que tienen como referencia a los malos católicos que toman, que se emborrachan, que mantienen con prostitutas, mantienen viendo a los malos católicos en vez de coger como doctrina y decir, yo me voy a comparar con Santo Tomás, me voy a comparar con San José, me voy a comparar con San Francisco de Asís, me voy a comparar con Sor Teresa de Calcuta. ¿Por qué no toman a esos de base para permanecer en la fe? Prefieren tomar de base a los malos católicos. Y por eso acá Jesucristo dice, y nadie las arrebatará de mi mano, porque todo el que permanece en Cristo y comulga y se confiesa sus pecados y permanece en Cristo, puede venir el protestante que quiera, el pastor mentiroso que quiera, la piraquive que quiera, y no se saldrá de la iglesia de Cristo, porque sabe que Cristo no fundó sino una sola iglesia, y es la iglesia católica. Espero que hayan entendido esto tan bonito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.